Mi tema en esta mañana, el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ejerce un poder sobrenatural en la vida de aquel que participa de él. La sangre de Cristo es el antídoto. La sangre de Cristo es el que produce un cambio genético en la persona. La sangre de Cristo tiene un poder eficaz, un poder muy grande en la vida de aquel que hemos recibido el pacto. Por eso hoy no solamente estamos conmemorando y trayendo a memoria el sacrificio de Cristo, sino todo lo que produce y todo lo que hay detrás de ese gran poder de la cruz, poder de la resurrección de Cristo. Estaremos predicando el próximo domingo el poder de su resurrección. Hoy estaremos hablando del poder de la sangre de Cristo. Así de que en esa sangre, lo primero que tenemos que entender y saber es que la sangre de Jesús es vida. Así que todo aquel que tiene la sangre de Cristo en sí o participa de la sangre de Cristo, está participando de la vida. Vamos a ir entonces sin más a Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5. Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5, palabra profética, 730 años antes del suceso de la cruz, un hombre cuyo nombre significa salvación. Isaías ve el sufrimiento de Cristo, pero también ve el resultado de ese sufrimiento. El hombre que pudo ver 700 años del nacimiento, el crecimiento de Jesús, todo su ministerio y por último su muerte y su resurrección y su poder, lo vio mediante un velo, detrás de un velo 700 años antes. Pero este hombre pudo mirar y pudo ver a través de la palabra profética a un hombre que iba a ser procesado. Iba a sufrir un proceso igual que el proceso de la uva para llegar a convertirse en vino. Por eso es tan importante que hoy usted no participe del vino y el cuerpo sin tener el discernimiento de lo que eso implica y significa. Isaías 53, el verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, o por su sacrificio, fuimos. No dice van a ser, sino fuimos. Es un presente. Fuimos nosotros curados. Diga conmigo ahí: yo estoy curado por el sacrificio de Cristo. Entonces, el sacrificio de Jesús, el profeta empieza preguntando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? El anuncio de las buenas nuevas. El anuncio de un sacrificio expiatorio, de un sacrificio redentor, de un sacrificio que permitiría al hombre salir de la esclavitud del pecado, salir de un reino de tinieblas a un reino de luz. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo o la bondad o el poder o la mano de Dios? Entonces, el poder de la sangre de Cristo, tenemos que tener totalmente claro que el poder de la sangre de Cristo, el primer punto que tenemos que tener muy claro es que la sangre es vida en sí mismo. La sangre es vida. Por lo tanto, lo primero que una persona recibe en su vida cuando le da paso y lugar y el lugar a la sangre de Cristo es que esa persona tiene vida. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Como siempre, mis temas son sencillos, prácticos y fáciles de entender. El poder de la sangre de Cristo. Punto número 1. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Bueno, en este momento donde hay gente opinando a lo largo y ancho del mundo que si es lícito decir la sangre de Cristo, si sí, si no, y se levantan debates de un lado y de otro, yo le digo a usted mi posición.
Para mí, la sangre de Cristo tiene un poder eficaz. Porque lo que no hace otra sangre, lo hace la sangre de Cristo. Y hoy lo vamos a aprender. El poder de la sangre de Cristo. Número uno, el poder de la sangre de Cristo nos garantiza vida eterna y permanencia en Él. Voy a volver a repetir. Nos garantiza vida eterna y permanencia en Él. Voy a volverlo a repetir para que usted sepa por qué hay tanta gente que se vuelve atrás. ¿Por qué hay tanta gente que no camina? Se cansan en el caminar cristiano. Quizás no le han dado el valor o el efecto que produce la sangre de Cristo en una vida. Punto número uno, el poder de la sangre de Cristo me garantiza o nos garantiza vida eterna y permanencia en Dios. Entonces yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que me están viendo y me verán quieren permanecer en Dios? Yo quiero permanecer en Él. Y lo único que me da permanencia es la sangre de Cristo. San Juan, capítulo 6, versos 54 al 56. Encontramos entonces no palabras de cualquier persona. No son palabras de un chacharero. No son palabras de los profetas del desastre de este tiempo. No son palabras oídas de aquí, oídas de allá. Son las palabras del mismo que dijo: yo soy la palabra hecha carne. Jesús es la palabra vida. Son las palabras de aquel que dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, si alguna palabra yo tengo que creer, son las palabras de mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo, en un acto de diálogo o hablando con una casta religiosa de su tiempo, les estaba hablando acerca del pan, del maná, les estaba hablando acerca de Moisés, y ellos empiezan a rechazar tajantemente esa palabra de Jesús. Y entonces, en el capítulo 6, el verso 52 en adelante, voy a leer para que nos ubiquemos. Pero recuerda, la sangre de Cristo te garantiza vida eterna y permanencia en Dios. Dice el capítulo 6, verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, escuche bien, no tenéis vida en vosotros. Voy a volver a repetir estas palabras que son palabras de Jesús. Jesús le dice a la casta religiosa: si ustedes no comen mi carne, si ustedes no beben mi sangre, ustedes no tienen vida, porque la sangre en sí misma es vida. Entonces, Jesús le dice, verso 53, de cierto les digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, escuche, en mí permanece y yo permanezco en él. Entonces, la primera bendición que yo me llevo, o cuando yo creo en el poder de la sangre de Cristo, uno, es que tengo vida eterna y tengo permanencia en Dios. Por eso, si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿usted piensa descarriarse, volver atrás? Yo les digo una cosa: quien permanece ligado a Jesús nunca se separa de él. El gran problema es que la gente no se ha unido a Jesús por medio de su sangre, sino que se han unido a Jesús por medio de otras cosas. La gente ha buscado una manera de relacionarse con Jesús, pero sin ir directamente a lo que implica su carne y su sangre. Por eso yo le invito hoy para que le demos el valor a la sangre de Cristo, el poder. Su sangre poderosa me da a mí el derecho de la vida eterna y de una permanencia continua en Jesús. Punto número 2, el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, diga conmigo, nos limpia de todo pecado. No hay nada que te pueda limpiar del pecado, ni disciplinas religiosas,
Nada que tú hagas por ti mismo para lavar tu conciencia te va a limpiar tu pecado, porque solamente hay un antídoto ante el pecado. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, por un hombre también vino la redención del pecador. Así como en el Edén el hombre fue inyectado de un veneno mortal en su genética, también en el nuevo pacto el hombre es restaurado genéticamente en su sangre por medio de la sangre preciosa de Cristo. Por eso Jesús, el Espíritu Santo más bien, inspirando totalmente a Pedro, él dice: mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando de una sangre diferente. ¿Cuándo es cambiada nuestra sangre pecaminosa por una sangre genuina? Cuando la sangre de Jesús hace el efecto limpiador en el ser humano. Por eso ninguna disciplina que tú hagas, no importa cómo te vistas, no importa qué hagas, que puedes irte de rodillas de aquí a donde quieras, puedes cargar una cruz, puedes ponerte lo que quieras, puedes vestirte, disfrazarte, enmascararte, lo que quieras. Nada va a poder limpiar el pecado, solamente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo único que nos garantiza a nosotros un poder absoluto de limpieza completa de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Punto y coma. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, diga conmigo, nos limpia. No dice de algunos pecados, para que luego usted tenga una conciencia pecaminosa. No, Él te limpia de todo pecado. El poder de la sangre de Cristo es un poder perdonador. Cuando yo le doy el valor a lo que significa la sangre de Cristo, entonces yo recibo perdón. Por eso el profeta Isaías escribió allí: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga de pecado, esa llaga inmunda llamada pecado, fue quitada, exterminada de nuestra vida cuando recibimos la sangre y el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Colosenses capítulo 1, quiero que me acompañes a leer, porque esto no es de hablar, esto es de acreditar con la palabra de Dios lo que yo estoy diciendo. El poder de la sangre de Cristo, número 1, me garantiza vida eterna y permanencia en Él. Número 2, me garantiza perdón y limpieza de pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿A quién? Al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, diga conmigo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que tenemos en la sangre de Cristo? Redención y perdón de pecados. ¿Qué más tenemos? Ser trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Por eso Jesús, sin ningún problema, cuando Él se presenta, Él dice: yo soy la luz del mundo, y todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. Por eso la palabra de Dios tiene ese efecto. Y más la sangre, que ahora, finalizar esta disertación, vamos a participar del pan, que significa su cuerpo, y del vino, que significa su sangre, y un pacto nuevo. Punto número 3. El poder de la sangre de Cristo. Quiero que sepas y escribas si está llevando la palabra. Nos da libre acceso a Dios. Es por la sangre de Cristo que yo tengo acceso. Es cuando yo tengo acceso a la presencia de Dios, es por el sacrificio de Cristo.
Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, Él pudo decir consumado es. Y cuando Él dice consumado es, automáticamente ocurre un suceso extraordinario, sobrenatural. El velo del templo se rasga de arriba a abajo. El velo del templo, para que ustedes me entiendan, era una especie de cuero fuerte que impedía que la gente accediera al lugar santo y al lugar santísimo, porque había antes que hacer una serie de disciplinas para llegar hasta allí. En muchas ocasiones ni los mismos sacerdotes podían entrar y disfrutar de la presencia de Dios dentro. Pero cuando Jesús dice consumado es, ese velo se rasga de arriba abajo, indicando que hoy mi relación o mi acceso a Dios va mediante el poder del sacrificio de Cristo. Ese velo fue roto totalmente. Por eso no permita que nadie te ponga disciplinas, te ponga formas, te ponga maneras, te ponga barreras para usted acceder a Dios. Todas las barreras que impedían que nos acercáramos a Dios fueron rotas, fue rota totalmente en la cruz de Cristo. La sangre de Jesús tiene ese poder reconciliador. De hecho, el arca del pacto, cada vez que el sacerdote entraba, tenía que ponerle sangre. Se llamaba la propiciación. Significaba que Dios era propicio y se calmaba su ira. Pero ahora el cordero que entró para marcar el arca del pacto es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora la sangre que me da acceso a mí a ese lugar no es la sangre de un cordero o de un macho cabrío, es la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la sangre de Jesús tiene poder, y en este tiempo de angustia mundial y en este tiempo de zozobra, nosotros nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo. Será lo único que va a poder impedir al diablo tocar nuestra vida. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, preciosa sangre. Qué sangre preciosa de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz. Punto número 3. Nos da libre acceso a Dios. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y cómo es que entramos al lugar santísimo? Por la sangre de Cristo. ¿Lo está leyendo? Volverlo a repetir. Hebreos capítulo 10, verso 19. ¿Cómo es que yo entro a la presencia de Dios? Mediante mis disciplinas. ¿Mediante las normas, formas, maneras, dogmas? No. Lo que me garantiza mi acceso a la presencia de Dios es la sangre de Jesús. Entonces, voy a volver a repetir. Hebreos capítulo 10, 18. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la firme profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo me da a mí como hijo de Dios un acceso libre a su presencia cuando quiera. Punto número 4. Este es importante. Diga conmigo, la sangre de Cristo me da victoria frente al enemigo. La sangre de Cristo utiliza como un escudo protector frente al enemigo. Cuando el ángel de la muerte quiso visitar al pueblo de Israel, Dios fue conciso. O la orden de Dios a Moisés fue concisa. Él no le dijo, hagan esto, hagan aquello. No, él le dijo, maten un cordero, sacrifíquenlo, cómanselo todo y no quede nada. Y luego marquen los dinteles de su casa. De esta manera, cuando el ángel de la muerte pase por la ciudad, donde él vea la sangre, ahí no va a tener acceso. La sangre de Cristo me da la victoria a mí frente al enemigo.
Vamos a leer en Hebreos, capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, verso 14. Dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿De qué participaron los hijos? De carne y sangre. ¿Dónde participaron? Cuando estaban esclavos en Egipto. Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Y para qué participó de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús no solamente derrotó a Satanás en la cruz, sino que lo derrotó por nosotros. Y cada vez que le recordamos la sangre expiatoria de Cristo Jesús, el diablo tiene que saber que fue derrotado. Por lo tanto, no tiene ni siquiera una oportunidad contra ti. Si aprendemos estos principios, vamos a caminar en victoria siempre. Apocalipsis, capítulo 12, verso 10 y 11. Apocalipsis, capítulo 12, verso 10 y 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, que ha venido salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y las autoridades, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso yo les digo a ustedes, toda persona que se hace a favor de acusar, de señalar, nunca está a favor de Jesús, está a favor del diablo. Todos los acusadores, los que señalan, los que juzgan y critican, jamás se harán al lado de Cristo. Aquí mi Biblia dice que el acusador de nuestros hermanos fue echado fuera. El verso número 11. Y ellos, o sea los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nótese que dice: y ellos le han vencido al acusador por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de su palabra. Entonces el poder de la sangre de Cristo me da o nos da victoria frente al enemigo. Punto número 5. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Diga conmigo: la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios capítulo 2, verso 11 y 13. Efesios capítulo 2, verso 11 y 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos o fuera de pacto, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Y cómo es que soy cercano? Por la sangre de Cristo. Así que si usted es cercano por la sangre de Cristo, da igual lo que la gente diga de ti. Da igual lo que la gente piensa. Mira, en lo personal, a mí me han mandado hasta el infierno. En lo personal me han condenado. Me han dicho que yo no tengo derecho al cielo. Pero por medio de la sangre de Cristo, yo estoy cercano a Él. La sangre de Cristo me hace cercano. Yo que en otro tiempo estaba lejos, ahora he sido cercano. Tú que en otro tiempo estabas lejos, por medio de la sangre de Cristo, ahora has sido cercano. ¿Cuántos se sienten felices de estar cercanos a Jesús por medio de su sangre? Punto número 6. La sangre de Cristo nos justifica. Nos justifica. Nos hace justos. Romanos capítulo 5. Voy a ir un poco más rápido porque tenemos la Santa Cena. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8 al 10.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios muestra? Su amor. ¿Para con quién? Para con nosotros. Escuche bien, en que siendo aún pecadores. No dice en siendo la cuarta persona de la deidad. No dice eso. Dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, el punto número 4, somos justificados. La sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo nos justifica. Entonces diga conmigo, me siento justificado. Y por último, punto número 7, nos posiciona. Diga conmigo, la sangre de Cristo nos posiciona. Nos da un lugar de privilegio. La sangre de Cristo nos posiciona. Apocalipsis capítulo 1. Palabra de mi Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Qué fue lo que hizo? Nos amó. ¿Qué más? Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y una vez amados y una vez lavados, nos da una posición y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la sangre de Cristo nos da una posición como reyes y sacerdotes. ¿Reyes para qué? Reyes para gobernar, para tener dominio, para tener poder, para tener autoridad. ¿Y sacerdotes para qué? Sacerdotes para ministrar lo que nos ha sido otorgado. Por lo tanto, no deje que nadie te menosprecie. No deje que nadie te haga sentir vil, que te haga sentir pecador o te haga sentir que tú no vales. Tú vales. ¿Cuál es tu precio? La sangre de Cristo. Entonces, para finalizar, repito los puntos para que ustedes los tengan claros. El poder de la sangre de Cristo, número 1, nos garantiza vida eterna y permanencia en Él. Número 2, nos limpia de todo pecado. Número 3, nos da libre acceso a Dios. Número 4, nos da la victoria frente al enemigo. Número 5, nos hace cercanos a Dios. Número 6, nos justifica. Número 7, nos posiciona. Es importante entonces que entendamos y comprendamos el valor y el poder de la sangre de Cristo.